Estamos yendo al Zócalo capitalino a exigirle el cumplimiento de nuestras demandas. Muy buenas tardes, amable audiencia de Radio MNU y Televisión. Hoy tenemos el agrado de presentarles a ustedes el programa sobre la campaña nacional en contra de los altos cobros de la Comisión Federal de Electricidad y Recibos Locos. Para eso tenemos hoy la presencia de Juan Carlos Escalante, coordinador nacional de la NUE MNU. Asimismo, al licenciado Joaquín Ortega Esquivel, de la Comisión Jurídica del Movimiento Nacional de Usuarios. Asimismo, tenemos y contamos con la presencia del compañero Roberto Fernández de la Comisión Política del Movimiento Nacional de Usuarios y al compañero Andrés García Ruiz del Movimiento Nacional de Usuarios ANUE. Le damos la palabra al compañero Juan Carlos Escalante para que nos informe sobre cuál es el proyecto y cuál es la idea de esta campaña nacional en contra de los altos cobros de la Comisión Federal Electricista y Recibos Locos. Bien, buenas tardes. Primero que todo, agradecer este espacio que nos brinda el Movimiento Nacional de Usuarios y la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica para poder dirigir algunas palabras a su auditorio en el marco de un proceso de lucha que la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica y el MNU hemos desarrollado ya a lo largo de varios años. La lucha de la NUE es una lucha que data desde la extinción de Luz y Fuerza del Centro, en aquel negro octubre de 2009, en la decisión de un narcogobierno de Felipe Calderón, que para empujar los proyectos neoliberales y hacer desde luego de la electricidad en manos privadas un enorme negocio, intentó, a partir de la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, de su extinción, empujar esta reforma energética que finalmente concretó Peña Nieto para entregar este sector estratégico a las grandes empresas nacionales y transnacionales. Y desde luego en un marco de ilegalidad, respaldado por un golpe policíaco militar en contra de nuestros compañeros, con el propósito fundamental de desaparecer un sindicato histórico que hasta la fecha ha mantenido sus banderas en alto, y desde luego la pelea en contra de la privatización de este sector. Ahí nacemos al amparo de esta heroica resistencia electricista del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ahí aprendimos como Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, y a partir de esto fuimos construyendo una organización autónoma e independiente del gobierno, de los empresarios, de los partidos políticos y de las religiones. Y mantenemos una relación de alianza estratégica con el Sindicato Mexicano de Electricistas en el marco del respeto, la igualdad y la autonomía. Nacemos porque de la Comisión Federal de Electricidad solo conocimos los recibos que empezaron a llegar a nuestras casas. Recibos que al principio eran bajos, pero que conforme pasaba el tiempo fueron elevando sus cantidades, sin existir o mediar
alguna relación que la ley impone a partir de la existencia que para el suministro de este recurso tan importante como es la electricidad debe mediar un contrato. Y este contrato nunca hasta la fecha, a pesar de que la Comisión Federal de Electricidad ha cambiado de forma y de razón social, primero durante el golpe como organismo público descentralizado, como una sola empresa, después con la reforma energética como una empresa productiva del Estado, y finalmente su fragmentación en pequeñas empresas de generación, de transmisión, de distribución y de abasto de energía eléctrica en dos figuras: una Comisión Federal de Electricidad, suministro de servicios básicos, y posteriormente CFE, suministro de servicios calificados, que se distinguen centralmente por la cantidad de consumo de electricidad que cada usuario desarrolla, realiza. En ese proceso, estos altos cobros de electricidad y desde luego estas altas tarifas, porque es evidente que cuando se abre un proceso de privatización de cualquier sector, primero se intenta desmantelar o desaparecer o extinguir a las empresas públicas que mantienen este servicio, y después se busca ofrecer garantías a quienes vienen a invertir, con la intención y la idea de garantizar no solo lo que invierte, sino al mismo tiempo una enorme tasa de ganancia. Y por eso se mantienen las tarifas altas, las tarifas atractivas para quien viene a este sector clave, necesario para el desarrollo en cualquier punto de vista del ser humano, con esta clase de tarifas. Y esto determinó la lucha de los usuarios en contra de estos altos costos de la electricidad. Y esto nos permitió construir un instrumento que hasta la fecha ha significado un ejercicio por nuestros derechos y al mismo tiempo por modificar las tarifas y considerar a la electricidad como un derecho humano garantizado por el Estado, porque constitucionalmente así es, a partir de una tarifa social justa. Y desde luego, desde el punto de vista jurídico, social, económico, demandar la condonación de los adeudos para los usuarios que estamos integrados a esta asamblea. Hemos decidido, a partir de una intervención del presidente de la República el pasado 6 de enero, en las hoy denominadas mañaneras, que desde nuestro punto de vista es la expresión del del presidente de la República, que define en estas mañaneras la agenda nacional, y donde a pregunta expresa de un reportero señaló que el caso de los altos cobros de electricidad y de los recibos locos constituyen una excepción, no la regla. Y los usuarios de energía eléctrica sabemos que esta situación no es privativa del centro del país o de quienes antes atendía Luz y Fuerza del centro, sino que es una cuestión de carácter general, y que históricamente el asunto de las tarifas ha sido una demanda que los usuarios les ha permitido organizarse y al mismo tiempo les ha permitido dar la lucha. Desde que la electricidad en México nació privada hasta el proceso de creación de la Comisión Federal de Electricidad en 1937, la nacionalización de la industria eléctrica en 1960
y la creación formalmente como empresa pública de Luz y Fuerza del Centro en 1992. Estos elementos que estoy señalando solamente contextualizan lo que hemos venido planteando y cuál es el aspecto fundamental de la lucha. Abrimos una campaña de estas características no para demostrar que nosotros tenemos otros datos o contraponer efectivamente la posición del presidente de señalar que esta no es la regla sino la excepción, sino lo hacemos a partir de consideraciones de carácter jurídicas que ya he señalado, a partir de no tener un contrato que la ley impone, de cuestiones de carácter social y económico, porque estas altas tarifas nos colocan, sobre todo a quienes menos recursos tenemos, en una situación difícil, y porque además, producto de la pandemia, el consumo de electricidad se eleva a partir de que varios de los aspectos fundamentales de los derechos humanos universales y en nuestro país se ejercen en la casa y se ejercen bajo el uso de electricidad. En tal sentido es desde la vivienda digna y decorosa, pasando por la educación, el trabajo y la salud, solamente para señalar estas cuestiones. Y desde luego, en la medida en que esto se va imponiendo, nos exige a quienes luchamos, a partir de estas altas tarifas, que fue el motivo fundamental que inició la lucha, establecer nuestra pelea. Hoy hemos abierto una campaña a partir de este 6 de enero, que en principio ha concretado la realización de un evento el pasado 10 de febrero en el Palacio Nacional y una marcha a la Cámara de Diputados en un contexto de pandemia y en un contexto de una discusión nacional, un debate nacional sobre la reforma eléctrica que presentó el presidente de la República el pasado 30 de enero y que hoy hay la convocatoria a la realización de un parlamento abierto en donde participan fundamentalmente empresarios de distinta índole y funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, de la administración de Andrés Manuel López Obrador, desde luego diputados, pero centralmente del partido Morena. Y básicamente estamos excluidos de estas opiniones los usuarios, para que podamos vertir qué esperamos de esta reforma eléctrica y cómo pensamos se deben de resolver la situación de nuestro conflicto. Eso nos permitió abrir una campaña nacional en contra de las altas tarifas y los recibos locos de la Comisión Federal de Electricidad, que consideramos que una alta tarifa no es aquella que en el recibo contenga decenas de miles de pesos, sino es aquella que un usuario normal, y sobre todo en condiciones económicas que la pandemia ha profundizado por la crisis, no puede pagar. Esa es una alta tarifa. Y eso, en un gobierno, las características que se habla, y de una reforma que intenta romper con los privilegios que el largo periodo neoliberal planteó para el cártel de la electricidad, implica desde luego que en general los mexicanos hemos sido dañados por este sistema económico e implica reparar esos daños, no solo en términos de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad en el marco de una competencia frente a los privados, sino fundamentalmente para que una empresa que ha sido creada por los mexicanos desde todos los puntos de vista, sostenida a partir de nuestros impuestos, construida con la mano de obra mexicana y de trabajadores como los del Sindicato Mexicano de Electricistas, debe responder necesariamente a buscar
satisfacer las necesidades del más amplio sector de la población en este país, que somos quienes menos recursos tenemos. En ese marco es como estamos planteando una campaña nacional de esta naturaleza, pero al mismo tiempo entendemos que en la actualidad, en el marco de una negociación que desarrollamos con el gobierno federal, con dependencias como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Derechos Humanos, dependiendo de la Secretaría de Gobernación, donde hemos construido ya una salida y una ruta para poder concretar este borrón y cuenta nueva. En la actualidad encontramos que hay una política que ni nos ve ni nos oye, nos atiende pero no resuelve, y pretenden que los usuarios se enfrenten a la Comisión Federal de Electricidad uno por uno, lo que desde luego implicaría imponerles las condiciones que la Comisión Federal de Electricidad ha impuesto. Y entonces a esta campaña nacional, a donde estamos invitando a toda la población del país, donde invitamos a todos aquellos compañeros y organizaciones que mantienen una relación con la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, todos aquellos que forman parte del Movimiento Nacional de Usuarios, a empujar esta campaña, que tiene como característica una segunda etapa, que va a concluir el próximo 11 de marzo con una movilización de la Secretaría de Gobernación a las 7:30 de la mañana a Palacio Nacional, para hacer escuchar desde luego la voz de la Asamblea, de los usuarios que demandan parar estos altos cobros y estos recibos locos, que demandan respeto a los acuerdos con el gobierno federal y que al mismo tiempo invitan a sumarse a la población a dar una respuesta y a no pagar esas deudas que el propio gobierno ha calificado como impagables. Ese es el propósito. Nuestro propósito fundamentalmente es resolver un conflicto, y desde luego nuestra exigencia al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya que ha puesto el ojo en el sector energético a partir de una reforma constitucional a los artículos 25, 27 y 28, que considere que los usuarios en este país, los usuarios organizados en la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, tengan las respuestas que demandan. Por mi parte, hasta aquí dejaría estos elementos para que mis compañeros en todo caso puedan dar su opinión. Gracias. Muchas gracias, compañero Juan Carlos Escalante. Le damos la palabra al licenciado Joaquín Ortega Esquivel para que nos indique cuál es el contexto jurídico que tiene esta campaña nacional y cómo se articula con el movimiento nacional y las luchas de los otros pueblos. En principio, como lo acaba de plantear el compañero Juan Carlos Escalante, la reacción de los usuarios de energía eléctrica frente a los constantes incrementos de los recibos de pago fue buscar la forma de protegerse y mantener la continuidad del servicio, porque la electricidad está catalogada universalmente como un derecho humano. Con la propuesta de reforma eléctrica que ha planteado el actual gobierno, se pretende desde luego, en primer lugar, recuperar para el Estado mexicano lo que se había otorgado a los particulares, en gran medida la generación particular de energía eléctrica y la venta de energía eléctrica como una mercancía propiedad de las entidades privadas. Lo que está planteando la actual reforma es que el Estado rescate por lo menos un 54% de la generación de energía como monopolio del Estado, como facultad exclusiva del Estado, llamémoslo así. Sin embargo, aunque dentro de la propuesta de la reforma se ha explicado su necesidad
en un gigantesco daño causado desde el punto de vista patrimonial a la nación mexicana, no se alcanza a comprender que la nación somos todos los mexicanos y no el Estado. El Estado no es más que el representante de la nación, pero el daño que se ha causado al Estado se ha causado mayormente a los habitantes de la nación. ¿En qué ha consistido ese daño? Durante la política neoliberal más radical, es decir, los últimos 35 años de la historia del país, los salarios perdieron su poder de compra en más del 25%, no, en más del 85%, en más del 85%. Es decir, que para el principio de los años de gobierno de Peña Nieto, ya el poder de compra frente a la canasta básica se había reducido a un 15% de su valor original. El salario mínimo no podía comprar más que el 15% de la canasta básica, y así lo reconoció la Secretaría del Trabajo, y así se demostró en un estudio posterior que hizo el Instituto de Investigaciones Multidisciplinarias de la Facultad de Economía de la UNAM. Frente a un salario que se redujo en esa proporción, cualquier aumento en los costos de la vida es fatal, es mortal, porque impide a quien tiene a su cargo ese costo la posibilidad de solventarlo. La disyuntiva entre pagar la luz o comer empezó a hacerse cotidiana y de manera cada vez mayor, más extensiva en la población del país, y eso es lo único que explica que una gran cantidad de compañeros o se quedaron sin luz o simplemente dejaron de pagarlo, o buscaron algún arreglo, o buscaron alguna forma de reducir sus costos. Hay colonias completas que funcionan con un solo medidor, porque el gobierno en algún momento entendió que la gente no podía pagar, pero la cantidad de personas que han sido afectadas por esta disyuntiva, o comer o pagar la luz, es enorme. Por eso cuando nos dicen que no son altas las tarifas, que no son altos los recibos del cobro de luz, nosotros decimos ¿comparado con qué o con quién? Porque para la mayoría de los mexicanos no son altas, son muy altas. Si el gobierno ha reconocido en una exposición que desde mi punto de vista fue exhaustiva, para sustentar la reforma eléctrica, si ha reconocido que la forma como se trató la generación y venta de energía eléctrica le causó daño a la nación, pues la nación tiene la obligación, el Estado tiene la obligación de reparar el daño. Muchos ya pagaron y perdieron parte de su patrimonio y de sus posibilidades de vida con esos pagos, pero otros simplemente han visto que se separa de su patrimonio personal una deuda creciente que pesa sobre la economía de sus hogares, de sus familias, y que el gobierno no quiere desconocer, aunque ha dicho que se trata de una deuda ilegítima, una deuda que carece de fundamento ético, de fundamento moral, de fundamento jurídico, y con mayor razón de fundamento social. En la reforma que se propone, que es un paso importante según el punto de vista de la mayoría de los mexicanos, en la reforma que se persigue para que vuelva a la administración pública la mayor parte de la generación de energía, el fin fundamental es devolverle al pueblo lo robado. El fin fundamental es hacer accesibles las tarifas por pago de energía, porque se reconoce que no lo son, porque se reconoce que se ha robado a la nación, y lo que pedimos en esta campaña, precisamente de exhibición de los altos cobros por servicio de energía eléctrica, es que se sigue causando ese daño a la nación, porque la nación somos la mayoría de los mexicanos, y la única forma de reparar ese daño es desconocer la deuda ilegítima, como en Tabasco, pero para todos los mexicanos. El Estado tiene otras formas de subvencionar lo que es un derecho humano, porque tendría que ser una obligación del Estado. Hay países como Italia, en las que nadie tiene un recibo por pago de energía eléctrica.
en las que las finanzas del Estado subvencionan la prestación de ese servicio porque es un derecho humano. El Estado tiene forma de captar recursos de otras partes. México tiene una de las más bajas tasas mundiales al impuesto de la renta del capital, de la renta directa, mientras que en Estados Unidos llegan las tasas tal vez hasta 42%, en México la bajaron de 33 al 28%. Y no está mal para la pequeña, la mediana industria, pero para los grandes capitales que solo durante la pandemia crecieron un 60% sus ganancias, es muy baja tasa. La energía eléctrica podría compensar los costos que por ahora no puede resarcir con una carga que el Estado tiene que imponer a la renta del capital, no a la mayoría de la población. Y estos son simples principios de equidad jurídica, son simples principios de justicia constitucional. En esta reforma no se consultó a los usuarios. Debió haberse consultado porque entonces habríamos manifestado nuestra opinión. El artículo 25 constitucional obliga que toda planeación de los programas del Estado debe ser consultada. ¿Para quiénes? Para los que van a ser afectados por ella. Para nosotros todavía falta un poquito a la actual reforma. Celebramos que se esté haciendo, pero por lo pronto lo que está afectando a la población en sus necesidades más sentidas, en su vida cotidiana, son estos altos cobros del suministro de energía eléctrica y los recibos locos. ¿Qué son? Son el resultado de la diáspora, digamos, de la descomposición de la Comisión Federal de Electricidad en miles de pequeñas empresitas pequeñas, que hay que decirlo abiertamente, llegan, examinan los medidores, inventan que se puso un diablito y te dicen: mira, tu facturación, tu ajuste por facturación va a ser de tanto. Y hay mucha gente que les da para su refresco y entonces ellos se van felices, y al que no le da, pácatelas. El ajuste por facturación, y hay ajustes por facturación de cientos de miles de pesos aplicados a un señor que tiene un pequeño comercio o que tiene un molino de nixtamal. Y eso existe. Y eso existe porque las miles de pequeñas empresitas outsourcing que componen el sistema de chequeo, de cobranza de la CFE, hacen lo que se les pega su regalada gana, y eso no lo reconoce el Estado, cuando también es un daño colateral a la nación, que está plenamente justificado en la exposición de motivos de la reforma, pero que no se reconoce en la práctica cotidiana. Y eso explica desde el punto de vista legal nuestra respuesta. No se puede pagar lo imposible, primero. Y segundo, no es legítimo un cobro que el gobierno mismo está reconociendo que tiene un fundamento ilegal, que tiene un fundamento fraudulento. Fraudulento no solamente por lo que puso el presidente en la exposición de motivos de la reforma que propone, sino también por lo que ha denunciado en otras ocasiones. Fue una reforma que se logró mediante el soborno de los diputados. Tiene un principio ilícito y por eso es una deuda que debe desconocerse, que el gobierno debe asumir como costo social de un comportamiento gubernamental que podría traducir ese daño en responsabilidad patrimonial del Estado. Así es como vemos las cosas, y ven que tienen fundamento en la propia argumentación que el gobierno ha hecho para sustentar su reforma. Muchas gracias, Joaquín. Compañero Andrés García, el día de ayer, después de una serie de luchas que has venido presentando en las calles, el Movimiento Nacional de Usuarios, la ANUE y el SME, se inició una sesión en el Congreso de la Unión del Parlamento Abierto. ¿Qué nos podría decir el compañero Andrés sobre este Parlamento Abierto? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Y cómo se posicionó el problema del derecho humano? Gracias, compañero Juan José. Bueno, mira, la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica junto con el SME desde hace ya varios años han venido impulsando una lucha
en la lógica de construir un derecho nuevo, ¿no?, reconocido en la Constitución, que es el derecho humano a la energía eléctrica. Desde nuestra apreciación, el derecho humano a la energía eléctrica está contenido en el marco de los acuerdos internacionales de los cuales el gobierno mexicano forma parte, el Estado mexicano forma parte, y a partir de eso hemos venido desarrollando pues una campaña, o más bien una serie de campañas para llevar al Congreso de la Unión una iniciativa ciudadana de ley que eleve a rango constitucional el acceso a la electricidad como un derecho humano, para lo cual pedimos que se modifique el artículo 4 de la Constitución y se establezca con claridad pues el acceso a la electricidad, pero que el Estado mexicano debe ser el garante de que ese derecho humano pueda ser satisfecho para los usuarios de la electricidad en todo el país. En ese sentido, el día de ayer en el Parlamento Abierto que se abre en el marco de la reforma energética que el gobierno de Andrés Manuel está impulsando, pues se lleva a la discusión este asunto del derecho humano a la energía eléctrica. Para nosotros es importante que se escuche nuestra voz en el marco del Parlamento Abierto, porque creemos que la reforma, si bien es cierto, no va todavía al fondo como nosotros quisiéramos, porque en realidad nosotros creemos que para que el derecho humano a la electricidad pueda ser garantizado, el Estado mexicano también debe tener la propiedad exclusiva de la generación, y mientras se mantenga el sector eléctrico, aunque sea privatizado en una parte, 46%, va a ser muy difícil que el derecho humano se pueda garantizar. Sin embargo, creemos que es importante expresarlo en el marco de esta discusión nacional, porque evidentemente lo que nos han venido planteando desde la retórica del gobierno federal es que esta reforma traerá consigo tarifas justas, traerá consigo el derecho humano a la energía eléctrica. Esto lo hacen en el discurso, pero en realidad en el texto constitucional que se está planteando la modificación no lo encontramos. Puede ser que se dé a partir de la interpretación que el propio gobierno le da a esta reforma. Creemos que está bien, que es bueno, que es un paso importante el que se está dando a partir de la reforma, pero para la Asamblea Nacional de Usuarios es importante que no perdamos el eje, ¿no?, que no perdamos el centro de que la reforma no va a ser la solución que estamos esperando, aunque sí puede ser un buen elemento. Para nosotros es importante mantener nuestras banderas en alto y seguir luchando para lograr esa renacionalización que permita que el derecho humano se garantice. Ahora, también yo entiendo que el día de ayer tiene una relevancia importante, porque también en el contexto en el que estamos viviendo como Asamblea Nacional de Usuarios, pues estamos viviendo una ofensiva por parte del Estado mexicano, y es necesario también decirles, pues aquí estamos. La NUE está organizada, está viva, está luchando, y también tiene pretensiones de participar en la discusión nacional, porque es importante que se escuche nuestra voz. Y por otro lado, los compañeros del SME, creo que la participación del compañero Martínez Parza fue muy importante, fue muy buena. El compañero coloca puntos muy claros en su alocución, y también en las intervenciones o las preguntas que le hacen los diputados. Creo que lo que el compañero Martín plantea pues es muy bueno, ¿no?, porque plantea este asunto del derecho humano a la energía eléctrica. O sea, ¿por qué luchamos por el derecho humano a la energía eléctrica? Pues porque, ya lo decía el compañero Juan Carlos, el compañero Joaquín, porque miles de personas, si no es que millones de personas todos los días en este país se debaten entre comer y pagar la luz, se debaten entre obtener la subsistencia, obtener los elementos necesarios para una subsistencia y para una vida digna, o pagar la luz. Y eso es lo que hoy creo que es importante recalcar en este debate, ¿no? Gracias, compañero Andrés García. Compañero Roberto Fernández, ¿qué significa para las diferentes organizaciones del Movimiento Nacional de Usuarios incorporarse en esta campaña nacional de cobros locos
y cobros altos y toda esta situación tan importante que vive el día a día el pueblo de México? Bueno, quisiera comentar lo siguiente con la pregunta que haces, que tiene un profundo significado la cuestión de la articulación y la incorporación de varias organizaciones campesinas, indígenas, populares, dado que lo que se ha venido señalando en estos 40 años de neoliberalismo, ha habido una pérdida importante no solamente del ingreso de los trabajadores y trabajadoras en este país, ha habido una pérdida importante en cuanto a las condiciones de un conjunto de derechos, sobre todo en materia de conquistas a nivel laboral. Ha habido una precarización del trabajo, de la población económicamente activa que hay en México. Hay una población de más del 60%, ¿sí?, que no cuenta con prestaciones ni derechos laborales. ¿Esto qué quiere decir? Que viven al día, viven día a día. Ha habido un sector muy importante de esta población económicamente activa que a partir del siglo XXI, como parte del Tratado de Libre Comercio, dentro de esa ventaja comparativa, más de 11 millones de mexicanos y mexicanas tuvieron que emigrar hacia el otro lado de la frontera. Y eso ha sido un factor importante que tenemos que señalar, porque esta campaña que impulsa la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica visibiliza precisamente un problema fundamental que es la energía eléctrica. La energía eléctrica es un factor vital para la existencia de la industria, para la existencia del comercio, para la convivencia y la seguridad en el territorio, para la cuestión productiva en el campo. O sea, es un insumo fundamental la energía eléctrica. Sin energía eléctrica, los sistemas de riego no estarían, en este caso, operando. Y esto tiene una repercusión directa, pues, en la cuestión de los insumos y los costos que tiene en la cuestión productiva en este país. Es un factor que, si vemos el tema de la energía eléctrica, no solamente es el tema del usuario doméstico, es el tema principalmente de la existencia de una economía que nos permita, en este caso, tener las condiciones de poder tener una calidad de vida que mejore las condiciones del pueblo mexicano. Nosotros consideramos que esta campaña de poner en el punto principal lo que es el tema precisamente de los altos cobros, tiene ese significado entre comer y no comer, tiene ese significado entre producir y no producir, porque inclusive hay zonas, hay distritos de riego que han sido parados precisamente por las condiciones mismas que no pueden sostener las altas tarifas que se dan en diferentes regiones del país. Es una cuestión de vida para los mexicanos en este territorio. El otro aspecto que quisiera señalar, que es muy importante también, es cómo opera precisamente el tema de la justicia en relación al tema de los derechos humanos. El tema, por ejemplo, se colocó hace más de 11 años el derecho humano al agua. Fue colocado en el 2011, fue reconocido constitucionalmente. Han pasado 11 años, ha habido campañas desde ciudadanas, ha habido toda una serie de iniciativas que se han venido colocando por diferentes sectores de consumidores
de usuarios del agua, y vemos que hasta la fecha el tema, por ejemplo, del agua sigue en el aire. Ese derecho humano al agua no está resuelto, y lo acabamos de ver de lo que acaba de suceder con nuestros compañeros en Puebla, ¿sí? Donde una empresa transnacional como Bonafón, ¿sí?, finalmente, con el apoyo del gobierno del estado, con el apoyo del gobierno federal, de la Guardia Nacional, de las fuerzas represivas del estado de Puebla, recuperaron, no para las comunidades, sino recuperaron para la empresa transnacional. Entonces, esta larga marcha que inicia la Asamblea Nacional de Usuarios, de colocar precisamente el derecho humano, las tarifas justas, el tema de la renacionalización del sector eléctrico, es algo que apenas comienza, y es una tarea que no solamente afecta a los usuarios del centro del país, afecta a todos los usuarios a nivel nacional, a más de 42 millones de usuarios en el territorio nacional. Y esperemos que precisamente con estas campañas, con estos eventos de poder a través de las redes, a través de Radio MNU y de otras redes que podamos difundir, llegue hasta el último rincón del país, con el propósito de que la resistencia, la organización, permitan hacer efectivo el derecho humano a la energía eléctrica. Permitan, en este caso, que podamos obtener tarifas justas. Permita, en este caso, convertir la canasta básica en una realidad y no en la disyuntiva de pagar la energía eléctrica o comer. Muchas gracias. El panorama actual nos hace reflexionar sobre a quién le interesa, a qué grupos de poder le interesa mantener los altos cobros en las tarifas domésticas. ¿Quiénes son los interesados en mantener a nivel de grupos políticos y de poder económico? ¿A quién les interesa que se sigan manteniendo estas tarifas altas? Compañero Escalante. Bueno, la pregunta es muy clara. ¿A quién le interesan las altas tarifas? Primero, no es al pueblo y los trabajadores, no es a los usuarios, es a quienes consideran la electricidad una mercancía y un gran negocio, por el significado que ya han expresado nuestros compañeros de lo que es la electricidad en este momento de la vida de la humanidad, la importancia que tiene para el desarrollo en cualquier ámbito del ser humano, ¿sí? La electricidad en manos privadas, desde luego que se convierte en un enorme negocio que les va a permitir acumular enormes riquezas, ¿no? Y bueno, si uno pregunta quiénes, la creen todo este periodo desde Carlos Salinas de Gortari, que modifica el artículo 3 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en el año de 1992 y crea figuras privadas para la generación de electricidad. Pues ahí están empresas no solamente españolas, como Iberdrola, ¿sí? No solamente italianas o norteamericanas, sino hay empresarios en México que participan sustancialmente en el abastecimiento, y uno de ellos con enormes permisos, cerca de 100, pues es Telmex, ¿no? Otro de ellos es Walmart, ¿no? Y si se va uno contando, pues ahí están quienes aprovecharon estas figuras, estos privilegios que finalmente otorga este largo periodo neoliberal. Desde luego, quienes pudieran estar interesados en mantener estos altos cobros de energía eléctrica, ¿no? Parece que ahí es donde está la respuesta. Pues es muy significativo
pensar a partir de cuándo México se hace de tantos supermillonarios. Es decir, marquemos la época histórica, ¿no? Y lo hacemos a partir de que se empieza a desarrollar una política de entregar las empresas públicas a los grandes empresarios. La minería, Teléfonos de México, la siderurgia, etcétera, ¿no? Así podemos ahí desarrollar toda una explicación alrededor de quiénes son los beneficiarios, ¿sí? Y ahí están esos, las comunicaciones, la misma televisión, y hoy pues, efectivamente está la disputa por el internet, ¿no? Sí, por estas redes, ¿no? Y quienes finalmente han colocado, de acuerdo a los datos de la misma OCDE, ¿sí?, de todos los países que pertenecen a la misma, el país con mayor desigualdad de todos esos es México, ¿no? Hay un enorme abismo entre quienes han hecho supermillonarios con este sistema y la mayor parte de la población. Y entonces ahí destacaríamos a quién le interesa, ¿no? Y yo he llegado en ocasiones a la conclusión de que si este sistema sigue, seguramente en un futuro no muy lejano, porque ya hay quien se apropia hasta del aire, nos irán a colocar un medidor en la nariz para cobrarnos cuánto aire respiramos. Y esos que están detrás de estos propósitos son los beneficiarios de esta política, ¿sí? Esos grandes y multimillonarios son los que están interesados en que se mantenga una situación de privilegios y de altos cobros de energía eléctrica. Gracias, compañero. Licenciado Joaquín, ¿qué nos puede aportar en torno a la pregunta que se ha realizado de a quién le interesa mantener los cobros altos en este país? Le interesa a quien se beneficia más de estos altos cobros, porque en realidad, sobre todo la conducción de energía, está subvencionada por el pueblo en beneficio de los grandes propietarios. ¿A quién le interesa mantener esa subvención en el más alto grado posible? Pues a los beneficiarios del sistema de privatización de la energía. Andrés Manuel López Obrador le llamó la mafia que compró a México, en un libro en el que dice, son fulano, que lo hizo así, sutano, perengano, que lo hicieron así, así, así y así. Ahora hasta están algunos como asesores, digamos, honorarios del gobierno, pero hubo una ocasión, hubo un tiempo en que se les llamó por su nombre la mafia que compró a México. Son los grandes beneficiarios de este sistema de desigualdad que trae consigo la privatización de lo que no puede ser privatizable, que son los derechos humanos. Bien. Compañero Roberto, ¿qué nos podrías decir en torno a esta? Porque tú iniciaste el tema del agua, el derecho humano, la privatización del agua, y ahora estamos discutiendo la cuestión de a quién le interesa mantener los altos cobros de la energía eléctrica a los usuarios, al pobre, al campesino, al ejidatario, al comunero. ¿A quién le interesa mantener esas tarifas y cuáles son sus rostros? Bien, yo comenzaría a responder esta pregunta con una nota que curiosamente hace unos días en el periódico La Jornada, una declaración que hace la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ¿sí?, señala que ya vivimos en una sociedad donde ya no hay mercancías, ya no está mercantilizado nada, donde no hay dinero, donde vivimos en un estado de bienestar. Entonces, yo creo que esa respuesta que da la jefa de gobierno
se convierte precisamente en el ideal y en la aspiración precisamente de todos los usuarios del país, donde fundamentalmente podamos tener acceso, ¿sí?, a todos los servicios con esa condición de convertirlos en verdaderos servicios que estén consagrados en derechos humanos, no en mercancías. Y vemos que hay un sector muy importante dentro de esta iniciativa que coloca el Ejecutivo Federal, donde el 44% de empresas privadas, ¿sí?, siguen finalmente dentro del mercado nacional. ¿Y quiénes son los beneficiarios precisamente de convertir esto en altas tarifas? Bueno, pues aquellos que finalmente han mercantilizado estos servicios. Ellos son los verdaderos interesados en que se siga mercantilizando estos derechos. Habría que apuntar también, hay otro sector que por ahí se está escapando y que también ha jugado un papel importante, los grandes desarrolladores inmobiliarios. Y ahí tenemos el caso, por ejemplo, de una empresa que se llama Vivanta, que inclusive el gerente es el administrador del Tren Maya. ¿Sí? Entonces, hay una relación y hay una vinculación, ¿sí?, directa entre grandes intereses empresariales que son los que quieren mantener precisamente esas altas tarifas, porque a final de cuentas va a ser el gran negocio donde finalmente esos derechos que pueden ser derechos humanos el día de mañana, hoy son mercancía y pretenden mantenerlos como una mercancía. Muchas gracias, compañero Roberto. Compañero Andrés, ¿qué nos podría decir en torno a cómo se piensan movilizar la nube del MNU y cuáles son las tareas para cada comité, para cada regional, para cada organización política de esta sociedad, del pueblo en general? ¿Cuáles serían las tareas a realizar en los próximos días para poder romper el cerco de información y sobre todo lograr empujar un proyecto de esta envergadura? Gracias, compañero José. Bueno, mira, primero yo creo que habría que puntualizar, efectivamente los grandes beneficiarios son las empresas transnacionales, porque la misma exposición de motivos del gobierno de Andrés Manuel dice que las tarifas eléctricas y los cobros ilegítimos han servido para subvencionar a estas empresas, ¿no? Pero también hay que tener muy claro que la Comisión Federal de Electricidad ha jugado un papel ahí, es decir, ellos son los que han jugado el papel de verdugo del pueblo, y eso tiene que cambiar. O sea, porque no solamente son las empresas transnacionales, si la Comisión Federal de Electricidad, constituida como una empresa productiva del Estado, que está hecha para generar valor y rentabilidad al Estado mexicano, es decir, una empresa que está hecha con fines de lucro, evidentemente también tiene una responsabilidad en este asunto. Y hoy la Asamblea Nacional de Usuarios pues, es parte de esta problemática, ¿no? Porque la Comisión Federal de Electricidad, como verdugo del pueblo, viene desarrollando una campaña de hostigamiento, intimidación, represión, judicialización de los usuarios que se resisten a estas políticas y que luchan por la renacionalización del sector eléctrico. Y esta ofensiva lo hace de distintas formas. Primero lo hace a partir de los cortes de luz ilegales, ilegítimos y arbitrarios que desarrollan en el territorio, y lo hacen con lujo de violencia, y lo hacen a veces acompañados con la Guardia Nacional, a veces lo hacen acompañados con las policías municipales o estatales, y eso hay que denunciarlo y hay que pararlo. Por otra parte, también a todos aquellos usuarios que resisten estas políticas, pues también por una forma de infundir miedo entre ellos, entre las organizaciones que luchan y entre el pueblo en general, pues se está judicializando el conflicto. Se está llevando a los usuarios de la energía eléctrica ante la Fiscalía General de la República en la lógica de denunciarlos por el robo de electricidad, que tenemos que entender que es parte de estas políticas privatizadoras, ¿no?
es decir, se privatiza el sector eléctrico y a partir de esa privatización se judicializa o se evita que haya resistencia. Y una parte de eso es esto de la judicialización, porque hoy hay integración de carpetas a muchos compañeros que están en la resistencia y son acusados de robarse la electricidad, cuando hemos señalado que no es así, porque por lo menos en la zona centro del país, a partir de 2009, la CFE no tiene un contrato con los usuarios de electricidad aquí en la zona centro del país. Por otra parte, nosotros en la NUE creemos que es necesario impulsar esta campaña para exhibir los altos cobros, pero también tiene que ir acompañado de otros aspectos. Si nosotros creemos, y le vamos a tomar la palabra a Andrés Manuel López Obrador, tenemos muy claro que este asunto de las deudas son ilegítimas y por tanto seguimos exigiendo el asunto del derecho humano, el asunto del borrón y cuenta nueva, y por tanto vamos a impulsar una campaña que plantee el no a los pagos de estas deudas ilegítimas, ¿no? Y entonces en el marco de esta campaña vamos a desarrollar eso también, y vamos a desarrollar otro aspecto que es muy importante, que es denunciar la actitud del gobierno federal en estos momentos. La Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica tiene un proceso de negociación con el gobierno federal desde 2015, en donde hemos alcanzado acuerdos para lograr buscar una solución al conflicto. Esos acuerdos van desde la regularización de los usuarios a partir de un contrato de suministro y el trato de su deuda a partir de una cartera vencida. Y esta cartera vencida, se dice en los acuerdos, será tratada de tal manera que permita la condonación total de la misma. Y como parte de estos acuerdos se estableció una tregua en donde el gobierno federal, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, la Fiscalía General de la República, se comprometieron a que no iba a haber persecución judicial de los usuarios, es decir, que no iba a haber denuncias, y que si había las iban a buscar cancelar, que no iba a haber cortes arbitrarios, etcétera, ¿no? Cosa que no han cumplido. Por eso es muy importante que la ciudadanía conozca esta situación y que conozca también pues que el gobierno actual está buscando de una u otra manera romper esta negociación y llevarnos a una negociación sin reconocer estos acuerdos cuando ya lo han reconocido en cientos de minutos. Entonces la campaña lo que busca es denunciar estas cosas, y para lo cual la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica en los próximos días va a iniciar una campaña de pega de carteles, de pinta de bardas, de volanteos, perifoneos en las calles, en las colonias, en los mercados, para denunciar esto y para llamar a la gente a la resistencia. También estamos planteando la necesidad de que el próximo 11 de marzo, que convoquemos a una marcha nacional que estamos planteando, salga de la Secretaría de Gobernación hacia Palacio Nacional y sea acompañada con las organizaciones del Movimiento Nacional, ya sea con un contingente en la Ciudad de México, o que estas organizaciones que están, valga la redundancia, organizándose en otros estados puedan replicar alguna acción en el marco de esta movilización. Entonces, pues es como ahorita lo estamos desarrollando. Gracias. Compañero Juan Carlos Escalante, ¿gusta usted decir algunos otros elementos que estén para apoyar esta campaña nacional en contra de los altos cobros de la Comisión Federal de Electricidad y recibos locos? Bien, me parece que la Asamblea Nacional de Usuarios ha formulado un plan que tiene como eje una campaña nacional y que las principales formulaciones, ya las han comentado los compañeros, es la exhibición, la solicitud de que nos envíen estos altos cobros en las características que ya lo dije. Si un alto cobro es el que no puedes pagar, no es en un sentido estricto una cantidad, ¿sí? En términos del respeto a los acuerdos con el gobierno federal que fijan una ruta, y en términos de sumarnos, ¿sí?, a la idea de que si no es posible y no es legal una deuda de estas características, no hacerlo. Esos son los elementos.
pero entendemos el contexto. Y el contexto, desde luego, es un contexto en el marco de una pandemia que va a la baja, pero es en el marco y que todavía no sabemos si haya otra variante o otras condiciones. Entendemos que hay un debate nacional en términos de la reforma eléctrica que es el que eclipsa, ¿no?, el plano nacional, y entendemos que también ahí está en puerta para el 10 de abril una consulta sobre la revocación de mandato que también va a eclipsar, y que en ese proceso desde luego la ANUE ha planteado que tiene su posición frente a la reforma eléctrica, en donde dice que es un paso, que falta profundizar enormemente y que falta que nos consideren a los usuarios en este marco, pues porque pareciese ser que es lo que hoy funcionarios y miembros de la Comisión Federal de Electricidad utilizan, reconociendo que hay altas tarifas en toda la época de la CFE neoliberal y que esta reforma va a tender o va finalmente a componer esta circunstancia. Y nosotros no vemos reflejados en el texto de la reforma eléctrica cuestiones de esta naturaleza. Seguramente porque bueno, el camino del infierno está lleno de buenas intenciones y no queremos que pase eso. Exigimos que se refleje, quizás en un transitorio, que se va a atender centralmente esta prioridad, ¿no? No se trata de tener una CFE para la competencia en el mercado con las grandes empresas transnacionales, uno con el 54% de la generación y el otro con el 46%, sino se trata de recuperar, como ya lo han señalado los compañeros, este sector fundamental para mexicanos. En ese proceso nosotros estamos estableciendo una ruta que en principio vaya colocando actos de esta naturaleza hasta llegar a plantear, desde luego, en el marco de la ley, pues la necesidad de estar presentes en los centros de la Comisión Federal de Electricidad y concluir, desde luego, con un plantón fuerte, importante, nacional, indefinido, que busque resolver el conflicto en el Zócalo de la Ciudad de México. Aún estamos, por este contexto que vivimos, definiendo tiempos y ritmos para poder desarrollar estas actividades, pero en principio vamos desde luego, a recurrir al razonamiento justo del pueblo y los trabajadores de este país para que compartan, a partir de la explicación, la propaganda que ya han señalado, su comprensión sobre lo que estamos desde luego realizando y que se sumen, porque sabemos que esta política es general, ¿no? Es una política nacional, es un efecto nacional, y entonces hay que dar una respuesta de estas características. Muchas gracias, compañeros. Hemos llegado al final de este programa y le damos el agradecimiento a cada uno de los participantes, y todo el MNU y la ANUE empujan este gran proyecto que es la campaña nacional en contra de los altos cobros de la Comisión Federal de Electricidad y los recibos locos. Muchas gracias por su atención. Gracias al programa y a ustedes, compañeros. Saludos. Gracias, compañeros. Muchas gracias.